El salmo que nos corresponde en esta noche es el Salmo 81. Salmo 81, este es uno de los casi últimos salmos que escribió Asaf. Cuando lo tengan, por favor, pueden ponerse de pie para que le demos lectura. Salmo 81 dice de esta manera: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieras oído, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar reunidos con el propósito de honrar y bendecir tu santo nombre. Padre, en esta hora te pido perdones mis pecados y te ruego, mi Señor, que seas tú hablando, Padre, a través de mí, y abre la mente y el corazón de mis hermanos para que puedan entender y asimilar lo que tú nos quieres decir a través de este salmo. Te lo rogamos, mi Señor, y te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como leíamos el Salmo 81, este salmo es un himno de fiesta. Asaf quizás lo escribió para usarse en la fiesta de los tabernáculos. Las fiestas de Israel recordaban a la nación los grandes milagros de Dios. Era un tiempo de regocijo y un momento de renovar fuerzas para las luchas diarias de la vida. Cabe mencionar también, nosotros tenemos días como el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Es un día que en nuestros trabajos, en muchas veces lo esperamos con ansias para descansar un momento, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Los cristianos lo hacemos de esa manera. Las personas que no son cristianas, ustedes saben, ¿verdad? Todos antes de ser cristianos estábamos en el mundo y esos días los ocupábamos para hacer muchas cosas malas, ¿verdad? Entonces, también tenemos nosotros la Navidad, ¿verdad? Para algunos es un tiempo de descanso, es un tiempo de pasar con la familia, ¿verdad? A veces a mí no me gusta, honestamente les digo, no me gusta mucho la Navidad porque me llena mucho de tristeza. A mí me hace recordar cosas del pasado, como cuando faltó mi papá. Eso es lo que más a mí me lastima de la Navidad, porque lo recuerdo y digo yo, bueno, pero Dios sabe por qué se lo llevó, ¿verdad? Entonces, de ese modo, el pueblo celebraba
Y con este salmo el pueblo de Israel celebra el éxodo de Egipto. Todos conocemos la historia de este pueblo, que por la desobediencia Dios permitió que los llevaran como esclavos. Este salmo es un llamado al arrepentimiento y nos muestra la bondad de Dios en oposición a la desobediencia del pueblo de Israel. Vayan conmigo de nuevo al Salmo 81, hermanos, y vamos a leerlo. Ustedes me siguen con la vista otra vez, ¿verdad? Dice el versículo número 1: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo, ¿verdad? Como escuchábamos hace un momento, ¿verdad? Dios se agrada, hermanos, cuando nosotros le cantamos con júbilo, con alegría, con gozo. No sé si alguna vez les ha sucedido, yo pienso que sí, a mí me ha sucedido en algunas ocasiones. Venimos a la iglesia y de repente traemos en la mente algo que nos pasó o que nos ha pasado, o alguna situación que nos trae un poco preocupados. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y los cantos nos conmueven, hermanos, Dios se agrada cuando nosotros le cantamos con gozo. Y aparte de que Dios se agrada, es un momento para nosotros de preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Él, que es lo que Él nos quiere decir. Es un momento de prepararnos para poder entender qué es lo que quiere decirnos. El versículo 2 dice: entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta de la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestras fiestas solemnes. Este salmo, hermanos, fue escrito lo usaban en las celebraciones del pueblo de Israel, ¿verdad? Lo usaban cuando ellos hacían la fiesta, cuando Dios los sacó de Egipto. Menciona ahí la fiesta de los tabernáculos. Le decían ellos los tabernáculos, aparte del tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, también le llamaban tabernáculos a yo las conozco como tiendas de campañas. Los que estuvimos en el festival, las casitas esas que hicimos para protegernos del sol, ese tipo de tiendas eran las que usaban el pueblo de Israel cuando paraban en algún lugar, acampaban, armaban sus tiendas. Entonces, en este salmo, el salmista hace referencia de que lo hacían en la celebración cuando ellos iban de viaje. Recordamos la historia, ¿verdad?, de que iba la nube de fuego, que era Dios enfrente de ellos. Entonces, cuando Dios le decía a Moisés, o le decía al pueblo que iban a acampar, todos armaban sus tiendas y se quedaban y acampaban hasta que Dios le volvía a decir que empacaran y a caminar otra vez, ¿verdad? Los que tenemos Biblia de estudio, dice allí en la concordancia: David instituyó la música en los servicios de adoración del templo. La música y la adoración van de la mano. La adoración involucra a la persona en su totalidad y la música ayuda a elevar sus pensamientos y emociones hacia Dios. A través de la música reflexionamos sobre nuestras necesidades y fallas, así como también alabamos la grandeza de Dios. El versículo 4 dice, hermanos: porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, y lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Dice al final el versículo 5: oí lenguaje que no entendía. El versículo 6 continúa diciendo: aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habría en ti Dios ajeno.
ni te inclinarías a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice salir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Hermanos, desde el versículo 6 está el salmista haciéndonos ver cuando Dios, cuando el pueblo de Israel en su calamidad, diríamos, en su condición de esclavos, se lamentaban por todo lo que les hacían los egipcios. Entonces la historia dice de que el clamor de ellos llegó hasta Dios, y fue cuando Dios decidió que los iba a sacar de Egipto. Por eso dice ahí el versículo 6 que apartó su carga de los hombros. Recuerdan ustedes que la forma en cómo acarreaban los ladrillos y todo el material para construir los esclavos era en forma de cestos, y los cestos, y ahí les ponían toda la carga para transportarla a los lugares donde construían. Y el pueblo clamaba, ¿verdad? Entonces en el versículo 7 dice: en la calamidad clamaste y te libré, te respondí los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. En este versículo, hermanos, hace referencia ya cuando el pueblo estaba afuera ya. Recuerdan de que cuando ellos iban caminando y tenían comida o agua, todo estaba bien, pero cuando empezaban a escasear los alimentos y el agua, empezaban ellos a murmurar, a renegar contra Dios o a renegar contra Moisés. Entonces, en este versículo, acompáñenme a Éxodo, hermanos, por favor, Éxodo 17. En Éxodo 17 vamos a entender qué es lo que quiere decir cuando dice: te probé en las aguas de Meriba. Éxodo 17, vamos a ver el versículo 2. Cuando lo tengan pueden decir un amén, por favor. El versículo 2 dice, bueno, desde el 1, el tema dice arriba: el agua que salió de la roca. El versículo 2 dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? El versículo 3 dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Pásense al versículo 7, hermanos, por favor. Ahí mismo en el versículo 7: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla que los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eso es una aseveración muy fuerte, ¿verdad? Hermanos, yo no sé si en algún momento hemos dicho: ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que le debo de creer a Dios? Este pueblo, hermanos, ellos habían visto los milagros que Dios había hecho con ellos. Ellos sabían lo que Dios podía hacer, y les daba de comer y les daba de beber, y aún así murmuraban. En el versículo 10, hermano, el versículo 9 dice: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. El versículo 10 dice: yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Hermanos, cuando dice aquí Egipto,
se refiere al pueblo de Israel cuando Él los sacó de la esclavitud en la que estaban. Pero nosotros podríamos decir, podríamos cambiarle el nombre Egipto y ponerle el mundo y traerlo a nuestro tiempo. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo antes de ser cristiano, cuando estaba en mi Egipto, cuando estaba en el mundo, también hacía muchas, yo creo que todos hacíamos muchas cosas, ¿verdad? Muchas maldades, renegábamos de todo, bueno, estábamos en el mundo. Entonces, de la misma forma en que Dios sacó al pueblo de Israel, también nos liberó a nosotros, hermanos. Y es por eso que este día estamos aquí, glorificando su nombre, escuchando su palabra. El versículo 11 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Ven lo que sucede, hermano, cuando usted y yo no le escuchamos a Él? Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y miren lo que sucede. Eso mismo nos sucede a nosotros cuando hacemos caso omiso del llamado de Dios. Cuando Dios, por medio tal vez de una palabra, por medio de una predicación, por medio de un amigo, un hermano en Cristo, nos habla y nosotros nos hacemos los sordos. Miren lo que dice el versículo 12: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando nosotros nos apartamos o nos soltamos de la mano de Dios, hacemos lo que nosotros queremos y, hermanos, tenemos consecuencias. Siempre hay consecuencias, ¿verdad? Dios nos da largas, hermano. Dios nos lleva, nos va dejando. Él nos deja que hagamos lo que querramos hasta cierto punto. Y de repente nos da un jaloncito de oreja, ¿verdad? Decía un predicador una vez, nos agarra de la oreja y nos trae derechito para dentro del redil otra vez, ¿verdad? Y el versículo 13 dice: ese es un lamento de Dios, hermanos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Esta palabra, hermanos, oh, si me hubiera oído mi pueblo, la palabra si me hubiera oído los que somos padres, yo creo que esa palabra nos viene a la mente rápido, ¿verdad? A mí me suele suceder, nada menos hace ratito ahí en el pasillo, le digo a Sabanita, no corras, por favor, hija, no corras. No me hizo caso, siguió corriendo y se cayó, casi puso la boca en el piso. Le digo: hija, ¿ves? Si me hubieras oído, te dije no corrieras. A eso se refiere aquí, ¿verdad? En muchos casos, los que tenemos hijos mayores, en muchas circunstancias les decimos, o los niños: hijo, no hagas esto, hijo, no hagas lo otro. Hay un momento en que usted le dice 2, 3, 4 veces y el niño no lo hace, entonces lo deja y de repente ve y se cae, se golpea y le dice: ¿ves? Si me hubieras hecho caso, no te hubiera pasado eso. O le damos 2 cintaronazos, ¿verdad? Para entrarlo en carril. Entonces, Dios dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría. Hermanos, todos sabemos, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel. A pesar de que Israel fue el pueblo escogido de Dios, es el pueblo escogido de Dios, pero Dios no los abandonó, pero sí los dejó, o los ha dejado. Ustedes han visto las noticias, ¿verdad?, cómo hay países ahorita, cómo han querido desaparecer del mapa a Israel. Y simple y sencillamente porque se apartaron de sus caminos.
¿verdad? Ellos, si nosotros, hermanos, nos apartamos de los caminos del Señor, nos va a suceder lo mismo, ¿verdad? Si nosotros, miren, yo marqué en mi Biblia aquí, en los últimos 4 versículos, del versículo 13 al 16, hubiera oído, hubiera andado, habría, en el versículo 15 está también habría, el versículo 15, la última parte dice sería, el 16 dice sustentaría. Si ven lo que se refiere en tiempo pasado, haría. Pero ¿qué tal si eso nosotros lo traemos a nosotros? Y como dice el versículo 13, o si me hubiera, pero si le ponemos, yo te oigo, Señor. En el versículo 14, en un momento habría. Si yo le hubiese escuchado, si yo le escuchara al Señor, dice, en un momento Él derribaría a los enemigos o a las personas que me quieren hacer mal, si yo ando por los caminos. Pero si yo me aparto de sus caminos, Él va a permitir que me sucedan tantas cosas, como cuando se me quiebra un carro y al siguiente día se me quiebre el otro, luego una cosa tras la otra. Eso sucede cuando nosotros nos apartamos de los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, en el versículo 15 dice, los que aborrecen a Jehová se le habrían. Entonces, si yo soy obediente con el Señor, los que me aborrecen a mí, el Señor los va a someter, hermanos. Él nos va a cuidar y nos va a apartar de la maldad que hay en el mundo. Y en el tiempo de ellos, dice, el tiempo de ellos sería para siempre. Si nosotros vamos a estar para siempre con Él. Y lo mejor de todo lo podemos ver en el versículo 16. Le sustentaría Dios, dice, sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le saciaría. Hermanos, si nosotros somos obedientes al Señor, esa palabra sustentaría no va a llegar. Él nos va a sustentar con lo mejor del trigo y nos va a dar lo mejor de la miel, de la peña. Yo no sé si alguien de los de aquí, personas de campo, yo soy de campo, no sé si ustedes saben las abejitas que salían de la tierra, los panales. El hermano Andrés, no sé dónde está, con él nos pusimos a hablar un día y me dijo que él sacaba todos los panales de la tierra, la miel de las abejas. Ya ven que en los apicultores, no sé cómo se llama, los que ponen cajas y está la miel de abejas. Ustedes compran un bote que supuestamente es miel pura de abejas y como a los 15 días de que lo abrí, ya ve el montón de azúcar que tiene abajo. Entonces, esa miel de la peña, dice, la miel de la que está enterrada, las abejas a veces cuestan. Yo hacía unos grandes hoyos para sacar el panal, pero qué rica era la miel, ¿te acuerdas, Margot? Entonces, a veces hay abejas que encuentran quebrada la piedra y ahí se meten. Esa miel estaba viendo yo en un comentario, es una miel purificada porque no tiene ningún tipo de contaminación. La miel que preparan las personas que hacen la caja, le ponen ahí azúcar, comida y todo, esa miel está bien contaminada. Pero otra cosa que hace referencia aquí, en la Biblia nosotros entendemos que Jesucristo es la roca. Jesucristo es la roca y es quien nos va a sustentar en todo momento. Él nos va a saciar, Él va a proveer para todas nuestras necesidades. Yo recuerdo, he escuchado antes, apenas lo estoy empezando a experimentar nuevamente con los 2 niños. Mateo nos empieza a pedir, o Mateo me empieza a decir, papá yo quiero esto, papá yo quiero esto otro. Le digo, hijo, si te portas bien, si haces tu tarea, si traes caritas felices todos los días de tu escuela, porque hay veces que trae una sad face ahí que se portó mal y no le ponen su carita feliz. Entonces,
podríamos decir que cuando nosotros le pedimos algo al Señor, Él nos pone una condición. Si nosotros hacemos bien o hacemos su voluntad, Él nos va a cumplir las promesas. Como cuando uno de sus hijos le dice: papá, quiero esto. O el hermano Chávez le dice a Arturito: papá, yo quiero esa troca que traigo ahí. Pórtate bien, trabaja mucho y te la vas a ganar. Pero si hace mal, no la va a tener. De la misma forma es Dios con nosotros, hermanos. Hermanos, nosotros es bien sencillo. Lo que tenemos que hacer es estar de la mano del Señor, creerle al Señor nada más. Cierren sus ojos, vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta hora.